mañana y pasado mañana viernes. El punto de vista que asumimos desde la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria con relación a este encuentro queda reflejado en estas palabras del profesor don Enrique Soria Mesa, que como saben disertará en la siguiente sesión. Mientras hoy en día existe un interés cada vez mayor en la gente por conocer sus orígenes, su propia genealogía, independientemente de su clase social, aunque al final todo se reduzca a conseguir un escudo de armas por internet, los profesionales han desdeñado esta parcela de la historia e incluso durante los siglos XIX y XX se hizo un mal uso de la genealogía, ya que simplemente se limitaba a una relación formal de nombres, muchas veces falseada, bien por ignorancia o interesadamente. Por ello es necesario rescatarla como herramienta científica. Este encuentro de genealogistas, historiadores, público interesado y añado que medios de comunicación interesados ha sido posible por el trabajo y la dedicación de don Eugenio Ortega Molina y doña Cristina López Trejo, genealogistas a la vez que psicólogos. Su dedicación a esta iniciativa ha llegado incluso más allá del deber, como dicen los militares americanos. Les estamos muy agradecidos y reconocidos por su intervención. También quiero manifestar nuestro agradecimiento a las entidades que han colaborado desde el principio, usando la palabra colaboración en su pleno sentido, plenamente. Me refiero a don Miguel Rodríguez y Díaz de Quintana, del Instituto de Estudios Históricos Rey Fernando Buenarteme, que disertará a continuación, don Juan Gómez Pamo y Guerra del Río, del Centro de Estudios Genealógicos de Canarias, Marqués de Hacialcázar, y a don Fernando Rossi Delgado, de la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, CGECA, que todavía no ha llegado, no está en este momento en Las Palmas. Al profesor don Enrique Soria Mesa, nuestro más profundo agradecimiento por venir a Canarias, aunque haya coincidido su visita con una manta de agua, al menos desde nuestro punto de vista de habitantes de un territorio árido y ávido de lluvias. Y the last but not the least, a quien desde su vertiente también ha hecho posible este primer encuentro de genealogía, a don Antonio Roca de Armas, presidente Rocasa. Estamos muy agradecidos por su generosidad y disponibilidad permanente con la Real Sociedad Económica. Tiene la palabra don Eugenio Ojeda. Muchas gracias, señor director. Buenas tardes, señoras, señores, amigas y amigos. Hoy estamos de enhorabuena. Asistimos a un parto, un alumbramiento, el primer encuentro de genealogía en Gran Canaria. Un evento que con estas características se celebra por primera vez en esta capital y en esta isla. ¿Por qué encuentro? Encuentro en una triple vertiente. Reúne asociaciones y entidades genealógicas de Canarias. Se convierte en foro de personas que de una u otra manera tienen interés por la genealogía y la historia familiar. Varios investigadores exponen sus trabajos a modo de jornadas de trabajo. ¿Y qué mejor lugar para este nacimiento? Desde luego, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, histórica y emblemática entidad que ha fomentado el progreso y la cultura de la isla y de Canarias. Perfecto paritorio, enraizado con la ilustración y la luz. La RCEA, además, con su director a la cabeza, don Tomás Van de Valle, con quien particularmente hemos tenido una excelente experiencia de trabajo, por esa entrega e implicación al proyecto y ese empuje en la gestación del encuentro. Tendría una paternidad que reconocer. Asimismo, la rápida respuesta dada por las entidades colaboradoras, raudas y prestas a colaborar. El Instituto de Estudios Históricos y Genealógicos Rey Fernando Buenarteme, fundado y representado por el distinguido genealogista don Miguel Rodríguez Díaz de Quintana. La Sociedad Canaria de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, con sus directivos, los estimados don Fernando Rossi, presidente, y don José Antonio González Marrero, secretario. Por dificultades de desplazamiento interinsular, se excusan. El señor Rossi estará con nosotros el próximo viernes. El Centro de Estudios Genealógicos Marqués de Hacialcázar, con nuestro apreciado y reconocido historiador, don Juan Gómez Pamo y Guerra del Río. Aquí me gustaría, a modo de homenaje, mencionar la labor de don Gonzalo Quintana, como custodio y organizador de este magnífico archivo genealógico, conocido como del Marqués de Hacialcázar. En la actualidad
mantiene la tradición por encargo familiar, con lealtad y cariño, don Pedro Pinto San Cristóbal, presente en esta sala. La plataforma digital Genealogías Canarias, que ha llevado la coordinación de este evento, donde doña Cristina López Trejo y Díaz, mujer organizada y metódica, resolutiva al máximo, ha sido un pilar fundamental. Todo un honor contar con el patrocinio de la popular empresa canaria Rocasa, mecenas de deporte y la cultura en Canarias. Por supuesto, los imprescindibles ponentes, amigos de verdad, de los que desde un primer momento dieron su palabra para participar, sin excusa, y fieles a ese compromiso, aquí están, para deleitarnos con sus conocimientos y experiencia. Además, durante este embarazo no podía faltar el escáner de la criatura, el logo identificativo, nuestra imagen, que de manera artística y colorida representó el acuarelista don Juan Luis Egea Manrique de Lara. Desde su prisma supo captar en un círculo cromático atractivo y llamativo, de manera simbólica, el significado de la genealogía. De los colores primarios van sucediéndose otros. Por último, y no menos importante, el apoyo administrativo de doña Iliana y doña Cristina Marín Siente. Aquí, la gestación, una suma de voluntades e inquietudes personales y asociativas, recogidas en un sentir y acción conjunta, plasmada en esta realidad que es el primer encuentro. Un encuentro que abordará temáticas plurales, bajo un hilo conductor común, en que el abordaje genealógico se suma a las diferentes y complementarias perspectivas históricas, antropológicas, biológicas, donde se recorrerá del siglo XV al actual, considerando aspectos idiosincráticos de los canarios, en una proyección tricontinental entre África, Europa y América. Todo basado en la investigación, la rigurosidad y el contraste de los datos utilizados. Nos encontraremos intentando vislumbrar algunas respuestas a los ancestrales interrogantes, quiénes somos y de dónde venimos, partiendo de la premisa de una genealogía de todos y para todos. En definitiva, hablaremos de personas concretas que, sabiéndolo o no, somos producto de los que hoy estamos aquí, no solo a nivel personal y biológico, sino cultural y social. Quiero ilustrar con una frase atribuida a Lincoln: si no sabes cómo eran tus abuelos, mucho menos conocerás a su nieto. Finalizando esta presentación, aunque el tiempo de borrasca nos ha sorprendido, este inminente natalicio nos hemos permitido hablar con el señor alcalde y, como forma de bienvenida de esta tarde-noche, inaugurará las luces de nuestra ciudad, licencia no literal de quien les habla. Reiterar mi agradecimiento a los organizadores, colaboradores, ponentes, patrocinadores y, por supuesto, a todos ustedes por su asistencia. Feliz ciclogénesis y mucha genealogía. Tiene la palabra don Miguel Rodríguez de Díaz de Quintana. Soy yo. Cristina, la luz, si queremos. La luz de aquí. Señor director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y presidente de esta jornada. Señoras, señores, compañeros, amigos. Aunque en líneas generales todos conocemos la trascendencia de la genealogía, no estaría de más repasar en estas oportunas jornadas que desde aquí hacemos voto para que puedan convocarse cada año estos apasionantes estudios en nuestro tiempo. No vamos a entrar en aquellos inicios y mitos históricos, babilónicos o hindúes, cuando estas sociedades crearon arquetipos humanos y ejemplares, a veces fantasiosos, para identificarse con ellos.
o cuando muchos emperadores romanos, al ser adoptados por sus antecesores, heredaron los antepasados fisiológicos y míticos de los adoptantes y los incorporaron a las genealogías de su familia. A estos respectos, recordar que los mitos bíblicos del diluvio universal, de la Torre de Babel, de las desventuras de Job, son calcos literales de los mitos babilónicos y han teorizado que la unidad histórica no la constituyen los individuos o los estados, sino los grupos sociales homogéneos de los que son producto los protagonistas de la historia. En este sentido familiar, es una realidad que vemos actuar a menudo en todas partes. Los miembros de tal familia política tienen que militar en tal profesión, cofradía o escuela política, porque así viene impuesto por sus tradiciones familiares. Se me ocurre poner como ejemplo el paradigma del exteniente general Milán del Bosch, cuyos 7 abuelos por rigurosa baronía fueron todos generales y sus hijos son igualmente militares. Fue en el siglo XIX cuando nuevos valores rompieron los cuadros antiguos e hicieron de cualquiera, procediera de donde procediera, un privilegio en potencia. Sin que importase su nacimiento, se quebrantaba la tradición familiar. Un ejemplo claro lo tenemos en nuestras islas, en donde la formación de la clase mercantil en los puertos isleños en el siglo XVIII, cuando la navegación entró en el dominio de las actividades libres, no caló bastante hondo en la vida del archipiélago para alterar la antigua relación entre señores y campesinos de la estructura social canaria. La transformación más honda vino después, vino en el pasado siglo. En el siglo XX, el capitalismo moderno, con todo lo que tiene de igualitario en cuanto al origen de la gente, ha barrido toda distinción de sangre entre los hombres. Pero creemos que solo al parecer, porque los actuales estudios e interés por la ciencia genealógica demuestra que sigue floreciendo el sentido familiar. Recordemos las viejas familias norteamericanas de Boston, o la preocupación por su origen vasco de algunos prestigiosos linajes porteños o chileños. Sin ir más lejos, en España basta con ojear el boletín oficial del Estado para comprobar que nunca antes habían reeditado tantos títulos nobiliarios, algunos remontísimos, concedidos a quien se distinguieron por su servicio. Es, sin duda, una reacción defensiva de las minorías frente a la absorción por el ambiente nivelador. Como hemos dicho, la preocupación genealógica es fundamentalmente una idea semítica. En la Grecia clásica la practicaban los reyes y la nobleza. En Roma, los patricios se agrupaban y, al igual que los eupátridas griegos, tenían sus árboles genealógicos, a los que añadían elementos que los hacían descender de las divinidades. Un ejemplo de este tipo de genealogía lo tenemos hoy en la familia imperial japonesa, descendientes del dios Amaterasu, realidad ritual que ha funcionado más de 2000 años. Los árabes reconocen todavía hoy la primacía de los linajes descendientes del profeta y muchos soberanos árabes deben su trono a esta cualidad. Pero es sobre todo en el pueblo hebreo donde la genealogía alcanza mayor importancia, ya que su Mesías había de nacer del propio pueblo. Pero será en Europa donde las cuestiones genealógicas han tenido mucha importancia y a partir del siglo XV, con la invención de la imprenta, se comenzaron a publicar los primeros libros de genealogía. Con anterioridad, las genealogías constaban en crónicas manuscritas. Los especialistas consideran al francés Pierre Dossier el padre de la genealogía científica y moderna. En el antiguo régimen fue indispensable para entrar en la universidad, en la iglesia, en las milicias, en la marina de guerra y en la mayoría de cargos administrativos. En el caso canario, para ser regidor de los antiguos cabildos o desempeñar cargos honoríficos como castellanos, familiares del Santo Oficio, de ciertos gremios, de ciertas cofradías, era necesario probar que se pertenecía a familias hidalgas. Historiar estos hechos en el antiguo régimen tiene su sentido. Modernamente, algunos historiadores se burlan
de la preocupación de nuestros abuelos por demostrar la buena calidad de sus antepasados, pero se olvidan de enmarcar los hechos en su ambiente donde, más que por ostentación de vanidad, lo hacían por la necesidad práctica de poder acceder a los cargos sociales, políticos o administrativos a los que legítimamente tenían derecho. Es como hoy, que para acceder al profesorado universitario es condición estar en posesión de algún título de doctor dado por una facultad. Tampoco podemos dejar de comentar el desprestigio de la genealogía en el siglo XVIII, sobre todo después de la Revolución Francesa y una vez establecida la igualdad social y abolida la nobleza en Francia, en que fue detractada, especialmente en su formulación tradicional. Así fue como, para satisfacer esta apetencia, surgió en el siglo XIX la actual casta de genealogistas y reyes de armas, que, también hay que decirlo, en muchos de los casos, por unas monedas, le fabricaban a cualquiera unos antecedentes ilustres que nunca tuvo. Casos en Canarias hay varios, como el del palmero Matías Rodríguez Felipe Montero, alias El Damo, de muy humilde extracción, pero quien por su talento y méritos militares, el cronista y rey de armas Juan Antonio de Oces y Sarmiento les pidió certificación de su nobleza y blasones, en virtud de los cuales don Matías descendía no ya de los reyes godos, sino hasta de uno de los reyes magos del Evangelio. A pesar de este descrédito, la genealogía nunca decayó. Precisamente en el siglo XIX, España tuvo a representantes tan eximios como nuestro paisano Francisco Fernández de Bethencourt, el llamado príncipe de los genealogistas españoles, a quien su monumental obra genealógica y su manera de expresarla le elevaron a la categoría de académico de las reales de la lengua y de la historia. Y no digamos en las dos Américas, en cuyos países es donde se encuentra el mayor número de asociaciones, institutos y centros genealógicos. En Estados Unidos, por ejemplo, se cultiva la genealogía de manera fundamental. Los mormones, movimiento cristiano milenarista, poseen las más ricas bibliotecas y archivos de investigaciones genealógicas de todo el universo. Los estudios genealógicos en Canarias tienen en nuestra época dos clases de fuentes: las documentales y las bibliográficas. Entre las documentales sobresalen hoy las reunidas por el general don Francisco de Quintana y León, marqués de Acialcázar, acrecentadas por su hijo don Gonzalo y su yerno don José María Pinto de la Rosa, cuyo archivo, siempre abierto a la investigación por la generosidad de sus responsables, es hoy uno de los aportes fundamentales para el desarrollo genealógico en las islas. A este rico acervo hay que añadir los interesantes fondos del Museo Canario, entre ellos el del Santo Oficio de la Inquisición, el llamado de la Capellanía, legado por el magistral Marrero, y el donado por el general Bravo. Amén de los archivos parroquiales de todas las islas, de los archivos históricos provinciales de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, de los diocesanos de ambas provincias, del archivo Avesilla de la Iglesia de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife, de los archivos municipales de La Laguna y Santa Cruz de La Palma, el que guarda legado de Rodríguez Moure, y el acrecentado por otros donativos el de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, con sede en la ciudad de La Laguna. A esta serie de archivos se podrían añadir otros muchos privados y menos conocidos, como por ejemplo el de la Casa Marquesal de Arucas, el Condal de la Vega Grande de Guadalupe, el de los herederos de Emilio Harrison Pizarroso en Tenerife, el de Gerardo Morales Martinón y Alfredo Matallana Cabrera en Lanzarote, el de Carlos Galiño de Franchi también en Tenerife, y los de la familia Blandi y del Instituto Canario de Estudios Históricos Rey Fernando Guanarteme en nuestra ciudad. Hoy, con el avance imparable de las nuevas tecnologías, ya existen archivos genealógicos solamente informatizados. A este respecto, debemos de señalar el que a través de 30 años ha ido formando el genealogista asturiano afincado en nuestra ciudad,
Juan Ramón García del Campo, de Ucedo y Rodríguez, en cuyas memorias informatizadas se encuentran más de 30.000 registros genealógicos relativos a todas las familias del archipiélago desde sus inicios hasta las postrimerías del siglo XVIII. Por lo que toca a las fuentes bibliográficas, además de los clásicos de Juan Núñez de la Peña, de Juan Antonio de Anchieta, en gran parte inédito, y de Antonio Ramos con su libro Descripciones genealógicas de las casas de Mesa y Ponte, publicado en Sevilla en 1792, nuestras islas han dado ejemplos únicos de amor a la genealogía con la fundación en 1924 de Revista de Historia, por Dacio Victoriano Darias Padrón, José Peraza de Ayala, Rodrigo Vallabriga y Manuel de Osuna Sabiñón Benítez de Lugo. Esta revista se había pensado como un periódico genealógico, aunque con muchos marcos más amplios. Es más, hasta el título fue una imitación de la Revista de Historia y Genealogía Española de Madrid, que había dejado de aparecer en 1920. La de La Laguna, que siguió la misma dirección que su epónima madrileña, se subtituló Publicaciones de asuntos canarios, históricos, genealógicos, biográficos y arqueológicos, pero con predominio neto de la especialidad genealógica. Se dice que la pasión genealógica isleña tuvo su más acusado revulsivo en aquellos tiempos del llamado pleito insular, entonces sin apenas solución de continuidad. También se dice que gracias a la influencia de Miguel de Unamuno al describirnos en su libro Por tierras de Portugal y de España estas palabras: una vida de singular lentitud, de marcha de gaviota, ceremoniosa por fuera, no sin pasiones por dentro, porque la vida de rutina conventual y señorial no doma las pasiones, sino más bien las asusa, sobre todo la envidia. Las pequeñas rivalidades se exacerban y las discusiones por un punto de erudición, por una minucia, adquieren una especial y específica venenosidad. Así estaba convencido el eminente profesor y erudito genealogista, hoy desaparecido, don Juan Régulo Pérez. El cultivo de la genealogía continuó después que la Revista de Historia pasó a ser órgano científico de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna y ser dirigida por el doctor don Elías Serra Raful, quien quiso que la nueva orientación a que la obliga a ser una publicación universitaria no aboliera las concepciones antiguas, entre ellas la genealogía, primera razón de ser de la revista. Esta tendencia continuó bajo la dirección de nuestro admirado historiador don Antonio de Bethencourt y Massieu, pero al ser el ilustre paisano trasladado a una universidad madrileña, la Revista de Historia Canaria tomó otros rumbos. La contribución genealógica de esta revista resaltaba por la interminable colaboración de Tomás Tavares de Nava, que de 1928 a 1960 publicó alrededor de 60 árboles genealógicos de costado de miembros de las familias históricas más conocidas. Estos árboles de costado aparecieron luego impresos como apéndice de su libro Abuelos de Abuelos. En estas jornadas que hoy celebramos, no podemos ni queremos silenciar la gran labor genealógica que hicieron los mencionados José Peraza de Ayala, Dacio Darias Padrón, Manuel de Osuna, Luis Fernández Pérez, Ramón Dascanio, Leopoldo de la Rosa, Jaime Pérez García, Melchor de Zárate y Juan Régulo, entre otros muchos que posiblemente ahora se me escapan. Aquellas publicaciones en la Revista de Historia marcaron un lugar entre los estudiosos canarios, con una tradición, una continuidad, un ejemplo de perseverancia cuyo resultado lo vemos fluir cada día y cuyo exponente más real es el que nos ha convocado a reunirnos en esta oportuna jornada genealógica. Porque gracias a este ambiente genealógico, en Canarias se ha podido poner en marcha en estos últimos 80 años ambiciosos proyectos. Posiblemente el más grandioso ha sido la reedición y puesta al día del nobiliario y blasón de Canarias del citado conejero Francisco Fernández de Bethencourt, ahora bajo el título simplificado de Nobiliario de Canarias. Los 4 volúmenes
que forman la edición, con más de 4.500 páginas, es hoy la obra genealógica más conocida y valorada en el mundo occidental. No existe biblioteca ni centro genealógico de Europa y América que no cuente en sus estantes con estos imprescindibles libros de consulta. Para la reedición y actualización de tan magna obra, coadyuvaron todos los genealogistas que entonces habían en el archipiélago. A los nombres anteriormente citados tenemos que añadir los de Sergio Fernando Bonet, Pedro Guillén del Castillo, Andrés de Lorenzo Cáceres, Alfonso Manrique de Lara y Fierro, Guillermo Camacho Pérez Galdós y Félix Borges. Como hemos reiterado, la genealogía es una ciencia de la historia. Hay quien no quiere aceptar que se denomine ciencia auxiliar, porque hoy toda la cuestión social tiene aspectos genealógicos y además muchas cuestiones de la historia apenas pueden comprenderse sin conocer la genealogía de sus actores. Esta realidad, por citar un ejemplo, la hemos contemplado después de las pruebas poco satisfactorias de la llamada Revolución de Octubre y el periodo subsiguiente en la Unión Soviética y después de las experiencias de la Revolución Cultural China, porque hemos visto que ha vuelto el concepto tradicional de la familia como unidad social. Y es que la genealogía es indispensable para comprender la historia social, política y religiosa de todos los tiempos, ya que todas las clases que componen la sociedad están más o menos emparentadas entre sí. Para los cristianos, porque sin ella no se podría conocer la cronología hasta el mismo Adán. Sin ella dejaríamos sin sentido nuestras generaciones anteriores. En medicina cada vez cobra más interés porque a base de estudios genealógicos se llega a la información genética de la célula, ya que las unidades de ADN, llamadas genes, son las responsables de las características estructurales y de la transmisión de una célula a otra en la división celular. Y porque comprenderemos mejor nuestros cambios evolutivos. En este campo, la genealogía sirve para profundizar y conocer la transmisión hereditaria de las enfermedades. También hoy, la genealogía está cobrando un gran interés en el mundo de la industria. Todo estudio genealógico de una familia, sea cual fuera su clase social, enriquece la historia de la sociedad a la que pertenecemos. No hay familias antiguas ni familias nuevas. La familia de un príncipe, por ejemplo, tiene la misma antigüedad que la de un bracero, de un pescador, de un barrendero. Solamente hay familias de antigüedad más o menos conocida, de mayor o menor riqueza, de mayor o menor vitalidad, o de características dominantes o recesivas más o menos acusadas, pero todas, sin excepción, han contribuido y contribuyen a la formación del país al que pertenecen. Si aparentemente los estudios genealógicos que se desarrollaron en las islas en pasadas centurias estaban mayormente encaminados a historiar los linajes de las grandes familias, en las últimas décadas del pasado siglo nació un sorprendente interés por desentrañar los árboles genealógicos de todo tipo de estirpe. Las visitas a los archivos parroquiales proliferaron. De este interés nació el 2 de junio de 1986 el Centro de Estudios Genealógicos de Canarias, Marqués de Alcázar, denominado con esta afiliación como homenaje al actor que gracias a su labor, perseverancia y visión de futuro creó el más importante archivo genealógico del archipiélago y hay quien dice que incluso del país. Aprovechando esta cita, no quiero silenciar los nombres de aquellos fundadores y pléyade de genealogistas de la nueva época que con tanta ilusión materializaron el proyecto y que desgraciadamente hoy no están con nosotros. Me refiero a su presidente Juan López Piota Cabrera, Salvador Cabrera Duain de Sumalave, Juan Esteban Rosena, José Hernández Franco Morán, Alfredo Matallana Cabrera, Gerardo Morales Martinón, Antonio de Renués Caballero y el varias veces citado y entrañable amigo Juan Régulo Pérez. Afortunadamente, en plena actividad, actualmente aquí, la nómina es extensísima e imposible de relacionarla, pero que de igual modo contribuyen eficazmente hoy al desarrollo genealógico de las Islas Canarias. Como anécdota, recuerdo ahora el estudio que el eminente genealogista tantas veces citado, Juan Régulo Pérez, dedicó a la ascendencia del primer marqués de la regalía.
el palmero Antonio José Álvarez de Abreu, prócer canario, a quien Vieri Clavijo llamó el oráculo de la Real Cámara de India, consultor que fue de la Real Cámara de Estado para todos los asuntos de derecho público. Después de documentar todos estos méritos, alguien había afirmado lo contrario, que los antepasados de este marqués habían sido simples marineros de Santa Cruz de la Palma, humildes campesinos de Punta Llana, San Andrés y Sauce, algunos de los cuales ni siquiera había sido hijos de matrimonio, por lo que fue necesario establecer una verdadera genealogía oficial a base de documentación falsa. Por así exigirlo, dicen los autores de la falsificación, la circunstancia de quien había que insertarlo en los más altos estamentos de dirección y gobierno. Sobre este engaño genealógico se llegó a preguntar el propio profesor Regulo Pérez: ¿tiene esto importancia trascendente? La respuesta, como todos imaginarán, es muy discutida. Como discutidos fueron el vertiginoso ascenso de los mariscales de Napoleón, que de herreros y de otros oficios manuales y de campesinos con orígenes oscuros e infelices, llegaron a príncipe y a ocupar tronos y sus descendientes a emparentar con la realeza europea, como aquel simple soldado voluntario apellidado Bernadotte, que se convirtió en el fundador de la actual dinastía reinante en Suecia. Para concluir, diremos que de todo esto solo hay una verdad: la verdad de la fuerza poderosa y extraña, a veces incluso en medio de las más adversas circunstancias, de ese ser portentoso que es el hombre, de quien hace más de 2000 años dijo Sófocles en uno de los segundos de su tragedia Antígona, algo así como: muchos son los arcanos insondables, pero nada hay tan tremendamente misterioso como el hombre. Si, como se ha dicho, la familia es el componente básico de la sociedad, la ciencia que se ocupa de su estudio, la genealogía tiene cumplidamente justificada su razón de ser a la que hay que añadir el interés siempre legítimo y siempre vivo de cada individuo por conocer quiénes fueron sus ascendientes y cuáles son sus parientes. Quiero terminar con el deseo de que hadas blancas haden en estas jornadas genealógicas de Gran Canaria para preservar su continuidad. Nada más, señores. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Supongo que habrá preguntas o cuestiones o cualquier otro tipo de interrogación. Adelante. Felicitar de la forma más efusiva, yo que como viejito reconozco el trabajo que ha hecho don Miguel Rodríguez Díaz de Quintana y que ha traducido en unas palabras tan descriptivas, tan demostrativas del significado de la genealogía. Muchísimas gracias, Miguel. Que Padre Dios te siga bendiciendo y nosotros aprovechándolos como te bendigo yo. Pues muchísimas gracias. Eso es algo más que una pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias a quien también ha sido mi maestro, porque de ti he aprendido mucho con tus trabajos genealógicos. Muchas gracias. Esto como una ponencia, pues no hay mucho. Después de esto es difícil que venga algo, ¿no? Siempre es una pregunta. No me ha quedado muy claro entre todo, lo que ha dicho de estas personas que han inventado la genealogía, de que aquellos que tienen genealogía falsa, aquellos que se han estado, o que bueno, que la han estado trayendo a cuento, y con aquellos que realmente tienen una genealogía que está descrita, bien sea en los archivos diocesanos, bien sea en las parroquias, bien sea por los nacimientos o fallecimientos, ¿no? Hablando de este caso último que dice usted, que ya nos podíamos imaginar cuál había sido la respuesta, pero le digo si sí o si no, simplemente imagínense cuál era la respuesta. Pregunto yo, esta genealogía que usted dice a partir del 86 o a partir, no me recuerdo el último dato,
¿realmente le da usted un interés importante a la genealogía seria? ¿O cree que esa genealogía dentro de la farsa también existe como tal y puede... no sé si me explico la pregunta. Bueno, yo creo que la genealogía siempre ha sido seria, pero a lo largo de la historia pues siempre ha habido falsificadores. En el siglo XIX, como dije, que cuando decayó con motivo de la nobleza en Francia, que nacieron los reyes de armas, y se puso incluso, hubo una frase muy clásica que decía, ese es más mentiroso que un genealogista. Pero eso fue un momento determinado, en una época determinada, pero eso no quiere decir que sea siempre así. Si contesta anécdota, fue como un caso aislado que yo me he encontrado a lo largo de esta época del siglo XIX. Buenas tardes. Felicitarle por el excelente trabajo que ha hecho, y como conozco que eres un enamorado, no solamente genealogista, sino tu vida siempre gira en torno a la genealogía. A mí, que me gusta también como hobby solamente, he encontrado una gran dificultad en lo que es el final, después de la conquista, sobre todo el siglo XV, ese periodo en el que los datos están un poco difíciles, que no hay un mapa claro o medio claro de cómo caminar. ¿Qué me podrías decir al respecto? Bueno, ese es el problema, que nos tropezamos todos, que cuando llegamos a ese siglo, a ese principio, pues no está todo como quisiéramos encontrarlo. Y eso que nosotros tenemos uno de los mejores archivos de España, ya que aquí, con motivo de la guerra, pues muchos archivos de la península desaparecieron. Nosotros hemos tenido la suerte de que los podemos conservar casi hasta la conquista. Por ejemplo, el de Telde, el del Sagrario de la Catedral, son, junto con el de Sevilla y el de Toledo, los libros sacramentales más antiguos. Pero lógicamente, bien por la redacción de la época, todavía el Concilio de Trento marcó unas normas que se empezaron a poner después en el siglo siguiente. Es la dificultad que no solo la encontramos, sino que lamentamos encontrarnos con lagunas que en muchos de los casos pues no podemos componer toda la genealogía como quisiéramos. Muchas veces, si no puede ser a base de libros sacramentales, pues están protocolos de la época, la Inquisición, que mandaba hacer padrones de familia. O sea que entre una cosa y otra pues se puede ir confeccionando. Las dispensas matrimoniales también son muy útiles para componer generaciones que no aparecen en los libros, pero como en ese tipo de pruebas se tenían que remontar a veces a los bisabuelos o a los tatarabuelos, pues ya te dan unas generaciones que no las puedes encontrar, que no las has encontrado en los libros. ¿Alguna otra pregunta? Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la motivación de tanto interés general por la genealogía en la actualidad? ¿Cómo lo interpreto? Bueno, yo creo que ha influido mucho el Internet, la comunicación que hay hoy en estos años. Pienso que las películas también han influido mucho. Aquella famosa película Mandingo, creo que fue, la que yo creó mucha expectación genealógica. En fin, hay muchos motivos. Yo, si quieren contarle la anécdota, a mí, cómo me empezó a mí. Yo iba todos los años a Barcelona. Mi padre murió en un accidente de coche y tenía conexiones con Barcelona, entonces yo empecé a ir. Yo tenía 17 años, siempre iba en agosto, y en Sitges conocí a una chica italiana. En Italia, pues casi todo el mundo presume de familia, y me regaló un ejemplar de la famosa colección del Gotha, unos libritos pequeños. Y yo, cuando regresé a mi casa, a Las Palmas, pues en el avión lo estaba veando,
Entonces es un libro donde te habla de padre, de abuelo, de bisabuelo. Y entonces fue cuando me entró a mi curiosidad por saber quién eran mis abuelos, porque en aquel tiempo vivían mis abuelas, abuelos no. Yo les pregunté a ellas me dieron a su vez a sus abuelos, que eran mis tatarabuelos, pero ya llegó un momento que ya no podía seguir más. Entonces fue cuando empiezo a ir a los archivos. Recuerdo que el primero fue el de Santo Domingo, ya que mi familia pues estaba allí, tenía allí su sacramento. Y sin darme cuenta, pues me empezó el gusanillo por seguir en este asunto. Y yo creo que a la mayoría le empieza por cualquier motivo, una referencia. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues a las 6:30 don Enrique Soria Mesa intervendrá. Tenemos un pequeño espacio de tiempo para descansar.